Ya estamos en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana ponemos el mensaje de tu palabra en tus manos. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tú hables a cada corazón conforme a la necesidad espiritual. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra llegue a los lugares más recónditos de este mundo y pueda ser de bendición a quienes las escuchen. Te pido, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tú sanes los enfermos, levantes los caídos, pero sobre todo que salves a los perdidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano, dando gloria a Dios. Saludamos en esta mañana a todos los que nos ven por el Facebook y por YouTube. Que Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Entonces, hemos estado dando una serie de estudios acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos viendo el domingo antepasado la parábola del sembrador. El domingo anterior estuvimos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Y hoy vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Aleluya. Y encontramos en la palabra, mis queridos hermanos, que dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad dice es la más pequeña de todas las semillas. Amén. La palabra de Dios está haciendo una comparación a través de esta parábola y está diciendo que el reino de los cielos, que el reino de Dios se parece, es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y dice un detalle muy importante, la cual es la más pequeña de todas las semillas. Que dice aquí la palabra de Dios que cuando se siembra esta semilla y produce, dice que es una hortaliza, pero que se hace árbol. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es la enseñanza de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo? Aquí esta semilla está representando la fe. El campo donde se siembra esta semilla es el creyente. Donde cae esta semilla es la persona donde es sembrada esta semilla. Pero hay un detalle, nos dice aquí la Escritura que esta semilla es la más pequeña de todos. Muchos de pronto hemos conocido la semilla de mostaza, y yo por muchos años vi en imágenes la ilustración de esa semilla, una semilla muy pequeña, una semilla bastante diminuta, que en comparación con las demás semillas es muy pequeña. Pero un día, investigando, consultando más sobre este tema, encontré que hay una semilla de mostaza en el Medio Oriente, que es una semilla de color oscuro y es mucho más pequeña de la semilla de mostaza que nosotros conocemos. Es del tamaño de una liendra.
Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo hace esa comparación, ¿verdad? Que la semilla de mostaza, a pesar de ser muy pequeña, chiquitica, pero cuando es sembrada y crece, nos dicen las Escrituras que se hace tan grande que se hace árbol. Entonces fíjate, así también es con la fe. Cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, comenzamos con una fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, pequeñita. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esa semilla ha ido creciendo. Esa semilla se ha ido fortaleciendo, se ha ido desarrollando, a tal punto que la fe que usted tiene ahora no es la misma de algunos años atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esa semilla es sembrada, comienza a entrar en el proceso de crecimiento. Alabado sea el Señor. Y aquí podemos notar algo muy importante, y es que el creyente pasa por un proceso de crecimiento. La Biblia nos habla de los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los que están comenzando en el Evangelio, que todavía no tienen una fe fuerte, una fe robusta. Y en ese momento de sus vidas espirituales todavía están a expensas del enemigo, todavía están a expensas de un tropiezo, de una caída, todavía están a expensas de volver atrás. Por eso se habla de los débiles en la fe. Pero esa fe no se queda ahí. Esa fe, ¿qué pasa con esa fe? Esa fe va creciendo, esa fe se va fortaleciendo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo eligió a sus 12 apóstoles, el primer año su fe todavía no estaba fuerte. La fe de ellos todavía era una fe muy débil. Pero el Señor Jesucristo comenzó a afianzar esa fe. El Señor Jesucristo comenzó a fortalecer esa fe a medida que fue pasando el tiempo. ¿Y cómo le fue fortaleciendo esa fe? La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que todos nosotros nacemos sin fe. Todos nosotros nacemos sin esta fe. Pero ¿cómo nosotros adquirimos la fe? Oyendo la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice: la fe viene por el oír. Amén. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Y nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar la palabra a sus discípulos, ¿verdad? Mes tras mes, año tras año, nuestro Señor Jesucristo comenzó a fortalecer su fe por medio de la palabra, porque oyendo la palabra es que se fortalece la fe en cada uno de nosotros. Y es que en la palabra de Dios hay testimonio, amén, y ese testimonio te fortalece la fe. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba con los discípulos, les enseñaba la palabra, ellos podían ver y ellos podían escuchar la palabra de Dios, cómo era efectiva, cómo se sanaban los enfermos, cómo los cautivos eran libres, cómo las almas se salvaban a través de la palabra. Entonces, la palabra te fortalece la fe. Es por eso que usted, cada domingo que viene o cada vez que se congrega, la fe de usted no es la misma. Cada vez que usted viene a este lugar, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, su fe se fortalece. Hay unos enemigos de la fe que son la duda y la incredulidad. Estas son primas hermanas, son los enemigos de nuestra fe. Pero cuando nosotros nos hemos desarrollado en la fe, nos hemos dedicado a escuchar su palabra, cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, esta no haya cabida en nuestros corazones, porque nuestra fe está tan fortalecida que no hay nada y no hay nadie que nos pueda hacer retroceder de nuestra posición. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, encontramos también que la fe tiene unas etapas, alabado sea el Señor, y encontramos 3 etapas en la fe. En la fe hay convicción. Amén. Repitan conmigo, convicción. Esta palabra convicción nos da a entender que debemos estar convencidos. En la fe hay convicción, es la etapa de estar convencidos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que aunque no estoy viendo aquello, ya por medio de la fe yo creo que es una realidad. Entonces la primera etapa de la fe es la convicción. El apóstol Pablo tenía convicción. Él en algún momento declaró y dijo: yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto nos habla de que el apóstol Pablo tenía una fe, tenía una convicción muy firme, estaba muy fundamentada. Yo sé a quién he creído. Y esa es la misma fe que debe estar en cada uno de nosotros. Debe haber una convicción. Usted tiene que estar plenamente convencido. Los apóstoles del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, ellos tenían tal convicción que estaban dispuestos a morir por esta fe. Y de hecho, la convicción era tan fuerte que murieron por causa de esta fe. Eso nos habla de su convicción. ¿Estamos nosotros plenamente convencidos de nuestra fe? ¿Estamos nosotros dispuestos a morir por causa del nombre de Jesucristo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero fíjate, nos damos cuenta que es un proceso realmente. Es un proceso. Porque Pedro estaba en ese proceso. El Señor Jesucristo estaba fortaleciendo su fe. Y nos damos cuenta que a los 3 años Pedro todavía no estaba preparado en esa fe. Los apóstoles todavía no estaban preparados en esta fe. Y fíjate, esto lo podemos notar claramente. El Señor Jesucristo es capturado por la guardia y llevado ante el sumo sacerdote Caifás. ¿Qué nos dice la Escritura? Que todos los discípulos huyeron. Y dice la palabra de Dios que Pedro lo negó. Esto nos habla de que todavía esa fe no había sido perfeccionada. Volvieron atrás. Pedro lo negó. ¿Por qué Pedro lo negó? Porque tenía miedo de morir. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Por qué lo negó? Porque tenía miedo a morir. Y estamos hablando de la convicción, de la primera etapa de la fe, la convicción que uno está convencido de en quién hemos creído, que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel gran día. Pero nuestro Señor Jesucristo terminó ese proceso en ellos, de tal manera que nuestro Señor luego le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Amén. Y sabemos por la historia, la forma o la manera como murió el apóstol Pedro. Nos dice la historia profana, nos dice la historia de Josefo, que Pedro iba a ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo, pero no sintiéndose digno de morir de la misma forma de su maestro, pidió que lo crucificase boca abajo. Y de esa manera murió Pedro. Entonces, Pedro llegó a tener también esa convicción que lo llevó a morir por causa de la fe. Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Esa es la misma fe que debemos tener nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir por nuestra fe? Gloria al Señor. Entonces ese amén debe ser un amén que salga de lo más profundo del corazón. Que si en algún momento nos sentimos amenazados,
Nosotros no neguemos nuestra fe. Alcemos la bandera de la fe y estemos dispuestos a morir por esta fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La segunda etapa de la fe es, ¿verdad? Tenemos la convicción y de segundo tenemos la confesión. Amén. La confesión, la palabra confesión viene del verbo confesar, declarar. Y en el apóstol Pablo nosotros vemos que también esta fe llegó a la etapa de la confesión. Él no solamente se quedó con esa fe, él no solamente se quedó con la salvación que un día recibió, sino que esta fe lo llevó a declarar a Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta que uno de los que más anunció a Jesucristo fue el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo comenzó a declarar, comenzó a confesar a Jesucristo por cielo, tierra y mar. Fue un hombre que se dedicó toda su vida a la predicación de la palabra. Tanto así que se quedó solo, no buscó esposa, no tuvo hijos, para dedicarse completamente a la predicación del Evangelio. Oye, pero qué convicción y qué manera de confesar a Jesucristo. De los hermanos que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que solos, a no tener una familia, como para predicar a Jesucristo toda nuestra vida? Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, esa convicción y la manera como el apóstol Pablo, con la intensidad que lo llevó a confesar. Esto era fuerte lo que el apóstol Pablo tenía. Y pienso que es lo mismo que tiene que estar también en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Es lo mismo que también tiene que estar en cada uno de nosotros, porque esta fe, mis hermanos, en este tiempo en que vivimos, está pereciendo. Está muriendo esa fe. Y nosotros encontramos mucha gente que niega su fe, se avergüenzan de ser cristianos, no quieren que nadie sepa que ellos son cristianos o que asisten a una iglesia. Ahí estamos viendo lo pobre que es la fe en esas personas. Alabado sea el Señor. Y vamos a la otra etapa de la fe, la convicción, ahora viene la acción. Y cómo se comenzó a reflejar esta fe en el apóstol Pablo. Nos dicen las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo comenzó a ser usado en sanidades, milagros y liberaciones. En cierta ocasión nos dice la escritura que habían unos exorcistas echando fuera a un demonio, y estos exorcistas decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salgan fuera. Y nos dice la escritura que el demonio en la persona habló y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice la palabra de Dios que los demonios, pudiendo más que ellos, saltaron sobre ellos y huyeron desnudos. Entonces aquí podemos ver algo muy importante. En Pablo había, ¿verdad?, convicción, esa confesión y esa acción. Fíjate, y en el mundo espiritual se reconocía esa autoridad, se reconocía esa fe que estaba en el apóstol Pablo, de manera que aún los demonios podían declarar y confirmar esa fe que estaba en el apóstol Pablo. Fíjate cómo decían los demonios: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. O sea, sabemos que realmente es un hombre que es de Dios, que no es un hombre solamente de palabras, es un hombre de hechos, es un hombre de acción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos entendiendo? Fíjate. Y la persona que dice ser creyente, la persona que dice ser cristiana, en esta persona se debe reflejar esta fe.
los demonios también tienen que reconocer, ¿verdad? Porque ellos están viendo, ellos están contemplando la vida del creyente, y en ellos también debe haber el temor de un verdadero cristiano. Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acción. Dice la palabra de Dios que aún los paños o delantales del apóstol Pablo eran llevados sobre los enfermos, y nos dice la Escritura que eran sanos. Oiga, tremendo eso. Eran sanos. Eran sanos. Había la acción, la fe estaba accionada. Aleluya. Entonces, también nosotros debemos estar en esa etapa de la fe. Amén. Debemos también estar en esas etapas de la fe. Alabado sea el Señor. Mira, el ingrediente más importante y más necesario en el creyente tiene que ser la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe tiene que ser el ingrediente más importante en un creyente. Tú no puedes ser creyente y no tener fe. El creyente tiene que tener fe. Amén. El creyente debe creer que Dios existe, que le hay. En Él no puede haber dudas, en Él no puede haber incredulidad. ¿Amén? La Biblia dice que el que duda es como la onda del mar, que va y viene. No piense que el que tiene esa actitud va a conseguir algo de Dios. Entonces, el cristiano tiene que tener una convicción firme. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, también encontramos algo muy importante en la fe, alabado sea el Señor, y es que la fe te lleva a conseguir las cosas que le pedimos a Dios. Amén. La palabra de Dios dice: pedid con fe y se os dará. Amén. Pedid con fe y se os dará. Entonces, ese es el ingrediente para conseguir también las cosas que le pedimos a Dios. La fe. La fe. Es necesario tener fe. Para orar por un enfermo hay que tener fe. Para orar por una liberación hay que tener fe. Para predicar la palabra de Dios hay que tener fe. Para pedir por un milagro hay que tener fe. La fe es lo que nos va a llevar a conseguir lo que le pedimos a Dios. Y Dios ve nuestros corazones cuando tenemos fe. Amén. El Señor mira nuestros corazones. El Señor pesa nuestros corazones. El Señor quiere que nosotros tengamos una fe viva, una fe activa. Alabado sea el Señor. Y es que una de las cosas que conmueven el corazón de Dios es la fe. Amén. Es la fe. Y nosotros vemos también en las Escrituras que muchas veces Dios o Jesucristo se movieron a hacer algo o un milagro fue por la fe. No fue por lástima, no fue ni por la pobreza, ni por la miseria. Lo que movió la mano de Jesucristo, lo que movió el corazón de nuestro Padre Celestial fue la fe. Y nosotros lo podemos ver en la mujer sirofenicia. Dice la palabra de Dios que esta era una mujer griega, que esta era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por sus tierras, por su ciudad, ella comenzó a dar voces y a decirle a Jesucristo que tuviera misericordia de su hija, que estaba gravemente atormentada por un demonio. Y Jesucristo no le prestaba atención. Jesucristo seguía su camino. Los discípulos le decían: ¿quieres que vayamos y la callemos porque la voz es detrás de ti? Pero llegó un momento en que aquella mujer logró convencer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo convenció? No lo convenció con sus lágrimas, lo convenció con la fe. Con la fe. Porque Jesucristo le dice a esta mujer: no soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No le puedo dar el pan a los perrillos. El pan es para los hijos. Y esta mujer entendió las palabras de Jesucristo. Ella había entendido que Jesús había sido enviado al pueblo de Israel, a los judíos. Pero ¿sabe qué dijo esta mujer? Sí, yo sé, Señor. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Es la fe. Es la fe. Amén. Es la fe. Y se dice en la palabra de Dios que la fe mueve montañas. ¿Todos lo creen? Amén. Ir presentando situaciones, momentos difíciles. La fe, la montaña está representando adversidades, problemas. ¿Y quién es el que no tiene problemas? ¿Y quién es el que no tiene adversidades? Hay problemas de todo tipo. Los problemas toman forma. Los problemas toman la forma que usted menos quiere. Las montañas están representadas en esos problemas. Pero la palabra de Dios dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y échate en el mar, así se hará, y nada os será imposible. O sea que la fe tiene el poder de cambiar, de transformar la situación por más oscura que esté. La fe tiene el poder de Dios. La fe tiene el poder para levantar a los muertos, para levantar a los paralíticos, para darle vista a los ciegos, para sanar a los leprosos. La fe te puede llevar a hacer cosas imposibles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la fe mueve montañas. Por ahí dicen que Mahoma dijo que si la montaña no viene a ti, Mahoma va a la montaña. Eso dijo Mahoma. Pero Jesucristo dice que Él puede hacer que esa montaña se arranque y se traslade al mar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es que Cristo hace cosas maravillosas. Que otro día estaba escuchando un testimonio muy poderoso que estaba contando el pastor Dante Gebel. Y él contaba el testimonio de que un pastor quería edificar una iglesia y él dice que compró un gran terreno para la iglesia. Pero cuando el pastor fue a ver el terreno que compró, se dio cuenta que lo que había comprado era una montaña. Entonces hice un mal negocio. Compré un terreno, esto es una montaña, o sea, ahí no se podía edificar el templo. Entonces uno de los miembros de la iglesia le dijo, pastor, pero vamos a orar para que el Señor traslade la montaña, para que el Señor la quite. Vamos a través de la fe trasladar las montañas. Y el pastor se raspó la cabeza, se sonrió así, porque son de estos creyentes que están en la iglesia, que están comenzando en el evangelio y que te creen la palabra, que te creen todo lo que dice la Biblia, y así tiene que ser. Entonces cuando uno ya comienza a tener tiempo en el evangelio, en vez de que la fe crezca, la fe como que se pone débil, mengua. Y entonces el pastor, que era el pastor de la congregación, se raspó la cabeza. Entonces le dice el hermano, dice, pastor, vamos a orar, pastor. Vamos a llamar a toda la iglesia que venga al terreno y vamos a orar. Y vamos a ponerle fecha. Y vamos a ponerle hora que esta montaña se va a mover. Y entonces el pastor, al verlo tan entusiasmado, le dijo, bueno, usted mismo va a dirigir esa oración. ¿Amén? Sí, porque el pastor carecía de esa fe. Así que si el hermano tenía esa fe, había que aprovecharla. Y le digo, bueno, usted mismo va a dirigir esa fe. Y llegó el día y la hora, y estaba ese lugar lleno. Y comienzan los hermanos a orar, Padre, y te pedimos, Dios mío, para que muevas la montaña. Ya se está moviendo esa montaña. ¿Cuántos creen que la montaña se está moviendo? Y el pastor con la cabeza abajo en la montaña ahí.
cuando de repente, cuando ya está finalizando ya la oración, se comienza a estremecer la tierra y el pastor levantó la cabeza y se le quitó la incredulidad de la cara cuando comenzó a notar y a sentir cómo te traía Dios. Hermanos comenzaron a orar como de gloria a Dios, se están moviendo la montaña, gloria a Dios. Pero en un momento cuando el pastor volteó a su derecha, eran unas máquinas, unas retroexcavadoras grandísimas que venían, alabado sea el Señor, para pedirle al pastor que le regalara esa tierra de la montaña para llenar otro terreno. Dale un aplauso por el Señor. A su nombre. O sea, la fe mueve montaña. De pronto se movió la montaña, no como ellos imaginaban, ¿verdad? Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y a veces también nosotros estamos esperando que Dios se mueva de una forma y tenemos una expectativa y nos hacemos una imagen, ¿verdad?, en nuestros pensamientos de la manera como queremos que Dios se mueva. Pero a veces Dios no se mueve como uno piensa, como uno cree. Dios se mueve de formas diferentes y hasta mejor de las que hemos pensado nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la fe, aleluya, la fe mueve montañas. Otra cosa importante es que la fe no se puede imitar, y voy a explicar este punto. Nosotros de pronto podemos ver que un hermano de la congregación tiene mucha fe, y nosotros de pronto al ver la fe de ese hermano queremos movernos en esa fe ajena, en una fe que yo no tengo. No puedo moverme. La fe es personal. La fe es individual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Sí. La fe es personal, la fe es individual. No me puedo mover por la fe de otro. Amén. Ni puedo esperar en la fe de otro. Yo tengo que tener mi propia fe. Hace tiempo estaba leyendo en un libro de uno de los pastores que ha tenido la iglesia más grande del mundo, el pastor Cho, Paul Jovi Cho, y él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión, y él cuenta un testimonio de que él comenzó a ser reconocido por esa fe que él tenía. Y él contó en una ocasión que él tenía que ir a predicar la palabra de Dios a un caserío, a un pueblo que quedaba junto a un río, a orillas de un río. Y él dice que ese día no consiguió quien lo pudiese trasladar del otro lado del río. No pudo conseguir, pero él tenía que llegar a aquel lugar. Y cuenta en el testimonio que levantó su Biblia arriba y dice que comenzó a caminar por encima del río. Comenzó a caminar por encima del río hasta que llegó a la otra orilla, porque él tenía que predicar la palabra de Dios en ese caserío. Entonces nosotros vemos cómo era de firme y fuerte la fe en el pastor Paul Jovi Cho. Está hablando de la fe. Él dice que la fe es la cuarta dimensión, o sea, una dimensión que para muchos es una cosa increíble, pero que para él la fe es algo más posible que lo real. Y unas personas, unos hermanos que escuchan este testimonio, estaban también en una ocasión predicando en un pueblo, un caserío, y se presentó la misma situación. Entonces ellos dijeron: vamos a caminar sobre las aguas también, como caminó el pastor Paul Jovi Cho. Bueno, y los tres cerraron los ojos y se metieron al río, y el río se los llevó, hermanos, y lamentablemente murieron ahogados en el río. Entonces la fe no es algo que tú puedes copiar, la fe no es algo que tú puedes tomar prestado. Fíjense que en la Biblia vemos a los exorcistas que querían tomar una fe prestada del apóstol Pablo, pero no funcionó. No funcionó. Amén. La fe es algo personal. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Y el Señor mira nuestra fe. Hay algunos que tenemos una fe fuerte, otros tenemos una fe débil. Pero el Señor quiere que todos lleguemos a la misma estatura de la fe. Amén. Y el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Todas esas situaciones que nosotros vivimos, que Dios nos permite vivir, es para que nuestra fe se fortalezca. Amén. Es para que la fe se fortalezca. En una ocasión yo les contaba el testimonio y ya con esto voy a terminar. De un campamento que realizó una iglesia, un retiro espiritual. Y el retiro espiritual se llamaba Una fe a prueba de fuego. Fueron 3 días intensos. Los predicadores, los conferencistas hablando de la fe. Hablando de la fe, y los hermanos de la congregación que estaban en el retiro muy entusiasmados. Dios, aleluya. Pero el pastor de la obra habló con unos soldados que estaban en el pueblo y les dijo: yo quiero que ustedes me ayuden en algo. Pastor, ¿en qué podremos ayudarle? Yo tengo un grupo de hermanos que están haciendo un retiro, estoy hablando acerca de la fe, pero yo quiero hacer con ustedes una especie de dramatizado. Yo quiero que ustedes se hagan pasar por gente al margen de la ley que llega a nuestro campamento y bueno, me amenazan con matar al que sea cristiano. Se llevan a un cuarto y allá disparan, y la persona que también va a estar con nosotros sabiendo lo que está pasando se va a hacer la que murió. Listo, pastor, cuente con nosotros, y se fueron. Cuando ya estaba casi finalizando el campamento, llegó el camión y comenzaron a tirar metralla hacia arriba, y tumbaron la puerta y entraron. ¿Quién es el pastor? Yo soy el pastor. Tráiganlo acá, llévenselo para el cuarto y mátenlo. Y lo llevaron ahí y dispararon. Todo el mundo creyó que lo había matado. ¿Quién más aquí es cristiano? Levante la mano los que son cristianos. Nadie levantó la mano. Nadie. ¿Quién? Y agarraron a uno y lo arrastraron. Tú eres cristiano. Y había uno que decía: yo estoy aquí porque a mí me trajeron. A mí me invitaron. Oiga, tremendo. Y la gente, había gente llorando. Y solamente hubo como 2 personas que dijeron que eran cristianos. Bueno, cuando terminó el momento salió el pastor y la gente estaba asombrada. Y le digo que esto fue una prueba para ver verdaderamente quiénes eran los que tenían esa fe de fuego y quiénes no. Amén. Entonces, mi hermano, a veces nosotros decimos: ¿cuántos tienen esa fe? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? Y todos en conjunto decimos amén. Pero cuando se presenta la verdad de la realidad de las cosas, ahí es como decía mi papá, ahí es cuando la puerta tuerce el rabo. Y ahí es cuando se ve quién es quién. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a poner en práctica enseguida esa fe, gloria al Señor. Para los que nos están viendo por el Facebook, vamos a hacer una oración, y aquel que desea aceptar a Cristo en esta mañana, repita conmigo: Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, lávame en tu sangre, apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando se pase lista yo esté allí. Gracias, Señor. Amén.